Buenos días a todos. A nombre del equipo del Museo Amparo les doy la más cordial bienvenida. Este día, en el marco de la exposición Helen Escobedo, Ambientes Totales, curada por Lucía San Román y Paloma Gómez Puente, nos encontramos gratamente con la compañía de Giacomo Castañola, quien nos va a ofrecer una conferencia titulada Una museografía desde dónde y para quién. Para esto me permito leer su semblanza. Bueno, Giacomo Castañola recibió su maestría de Ciencias en Arte, Cultura y Tecnología de la Escuela de Arquitectura y Planeación en el MIT Boston en 2013 y estudió arquitectura en la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. En el 2003 estableció Germen Estudio de Arquitectura, Diseño y Museografía. Actualmente trabaja desde Ciudad de México en museografías que exploran nuevas maneras de exhibir archivos de arte y de cultura material para museos. Con la exposición Constelaciones de la Audiomáquina en México, recibió el Premio Covarrubias al Mejor Diseño Museográfico y muestra realizada en el 2019, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Muchas gracias, Giacomo, por tu visita, por estar aquí y bueno, pues te dejamos el micrófono. Pues gracias por la invitación. Hola, qué bien que están todos. Espero que nos hayan quedado algunos allá arriba. Yo vengo de la arquitectura, realmente formación de arquitectura, pero después tengo un máster en arte, cultura y tecnología. Siempre me interesó el arte en realidad. Entonces lo que hago es una mezcla entre esas dos cosas que en mi práctica ha ido pues encontrando una forma de definir un trabajo que resultó ser museografía. Yo nunca planeé ser museógrafo, no sabía ni siquiera que existía eso. Simplemente llegué a ese lugar por los experimentos y las exploraciones, ¿no? ¿Qué es museografía? Voy a ir un poco rápido porque tampoco es que sean ustedes especialistas y ni les interese tanto específicamente museografía. Esto es más como una exploración cultural. Yo soy de Perú, migrante de Lima, migré a Tijuana y ahora vivo en Ciudad de México. Como 10 años en Tijuana y 10 en Ciudad de México. Es difícil explicar museografía, la gente a veces no entiende, se confunde con montaje, con curaduría, pero esta es una explicación de un libro que se llama El lenguaje museográfico, de un investigador español, Guillermo Fernández, y me parece que es una forma fácil de explicarlo. A mí me gusta cómo lo explica, que es como si fuera un lenguaje más, ¿no? Como el cinematográfico, como el literario, como el musical. Cada uno tiene productos distintos. En el de la museografía es hacer una exposición, un espacio, un lugar que se va a recorrer. En el cinematográfico, pues la película es el resultado. En el escrito, el libro. Y cada uno tiene experiencias diferentes. Yo leo el libro en mi cuarto, o yo solo, con una cosa muy mental. El cine es en una aula como esta, en público, pero tú también estás sentado. La exhibición, uno la recorre. Cada lenguaje, digamos, que tiene sus recursos únicos, que hay que entenderlos para ver cómo uno puede explorar. Entonces, digamos que el lenguaje museográfico él lo divide en esta experiencia que es una percepción tangible y real. Yo voy a recorrer con mi cuerpo, no es que lo voy a ver por Zoom o lo voy a leer. Puedo ver una exhibición sobre hormigas, pero puedo ver un documental, puedo leer un libro, puedo escuchar un podcast y puedo ver una exhibición donde veo las hormigas recorrerse y esa experiencia de verlas es totalmente distinta, nadie me las puede explicar, ¿no? Hay un intercambio entre mi fisicalidad real y la experiencia que eso está pasando en la vida real que no se puede explicar más que con la exhibición. Esa experiencia viva te la pueden narrar en otros medios, pero el espacio y la experiencia real y perceptiva es única y es un recurso único de los museográficos. Y que claro, a veces para exhibir objetos o para exhibir fenómenos, ¿no? Objetos pues pueden ser originales o copias, modelos, y fenómenos igual, demostraciones o analogías. Es una experiencia socialmente compartida y tiene una intensa conexión con la realidad. Y tiene, por ejemplo, un ejemplo muy como que uno se puede acordar. Por ejemplo, el elefante africano es el animal más grande que come más que cualquier animal en el planeta. Y para exponer su volumen y su tamaña cosa en relación al humano, por ejemplo, exhiben una muela. No hay texto, no hay imágenes, solo es eso, el objeto. La muela y una paca de comida, de heno, de todo lo que traga en un día. Tu cuerpo con esa experiencia de ver esa muela, el tamaño de tu cabeza, imaginarte él comiendo esta cantidad de comida, solamente esa experiencia con esos objetos está siendo
la experiencia museográfica sin texto, sin audio, simplemente para entender que ahí hay un recurso que uno puede explorar y que es único para esa experiencia. De nuevo, ese mismo contenido lo puedes ver en un video, en un texto, pero la experiencia de vivirlo en vivo con ese objeto y ver esos detalles es único de la museografía, ¿no? Y se lo digo porque si no es difícil, se confunden con montaje, con curador. Aquí es cómo hacer esos espacios y esas experiencias relacionados a diferentes contenidos, arte contemporáneo, antropología, para que esos objetos o esas historias pues conecten con la experiencia del que está recorriendo esos espacios, ¿no? El que sea que sea. Y bueno, vivimos en Latinoamérica, México, Perú, y yo siempre he tratado de ser consciente de mi contexto, dónde estoy, para qué público es el que estoy comunicando lo que estoy haciendo, ¿no? Estos son intereses de la oficina y míos, que son mucho más experimentales. Todo lo celeste, digamos, que es experimentar con el cuerpo, con experimentos, con saberes artesanales, con la calle, con lo popular, con lo móvil, en vez de la institución, la academia. Pero claro, estos experimentos, como termino haciendo exposiciones en museos institucionales, de alguna forma se formalizan o los logro introducir de una forma como en espacios más académicos, como en la UNAM. Entonces es interesante que el conocimiento no solo está en las universidades, que hay que saber ver en qué otras capas de la cultura puedes encontrar conocimiento, sobre todo artesanal o conocimiento que no está como institucionalizado ni viene siempre de la academia. Y esta es una como red de pequeños proyectos que un poco todos nacen como de este interés de entender la ciudad de donde yo vengo, que es Lima, ¿no? Que es una ciudad como muy autoconstruida. Yo viví en Tijuana también, claro, vengo de Ciudad de México y tiene muy parecido. Cómo la gente sale a vender a la calle, cómo se apropia de la ciudad de una forma que no se hace en otros países. Entonces, cómo yo he buscado integrar esa cultura dentro del museo. Estos son contextos de Perú. No toda la ciudad es así, esta es la periferia, pero es muy autoconstruida. La gente se ha autoconstruido su casa, su vivienda y su trabajo durante muchos años, sobre todo en las grandes migraciones que hubieron a la ciudad, y que pues el Estado no podía brindarles ni vivienda ni transporte a esa cantidad de población. Entonces se autoconstruían su transporte, su vivienda y salían a autoemplearse también, ¿no? Y que son cosas que ustedes son familiares en este contexto mexicano. Y un interés también para entender cómo desde el cuerpo empieza todo, desde el cuerpo empieza la casa, el trabajo, desde el mismo cuerpo, desde esta escala intermedia que no es todavía arquitectura, pero ya no es en una silla, porque de repente me puedo meter. Esa escala es la que yo empiezo a explorar dentro de la museografía. Entonces entiendo esta ciudad como una ciudad que tiene, pues es una cultura de la autoconstrucción también, de autoconstruirse su futuro, su trabajo, su educación. La entiendo como una forma de sedimentar la ciudad en el tiempo. No se hace como yo quiero diseñarlo exactamente así, sino depende de muchas cosas y tarda muchísimo tiempo el proceso, ¿no? Este es un ejemplo de, por ejemplo, la gente que cambia dólares y soles en Lima. Solo su chaleco es el inicio de su tienda, su cuerpo como vehículo de venta. Y así hay una red que ustedes pueden ver en la calle. Esos son limeños y esos son Tijuana. Pero es el mismo caso. Y de ahí yo digo, digamos que está consolidándose y está creciendo la tienda, digamos. Ahora un individuo con un mueble como vehículo de venta. Ya no lo carga su cuerpo, sino lo carga un elemento móvil. Hay infinidad de elementos móviles. Este es Lima, Tijuana. Acá tienes un horno a la leña sobre ruedas con chimenea y pito, o sea, es como con una capacidad de híbrido y de transformarse o de invención, que pues yo lo que trato es encontrar esa creatividad y cómo se han podido cada uno construir su propio dispositivo dependiendo específicamente de los productos o las necesidades de cada uno. Acá digamos que el individuo se está metiendo ya dentro del mueble. Ya no es un objeto, sino me estoy metiendo, se está haciendo casi arquitectura. Claro, tienes dos versiones. Una que es, armo toda mi tienda en las mañanas y la desarmo en las noches y un diablero me la mete en un estacionamiento, o ya está construido y yo me meto, pero lo tengo que llevar de nuevo todo a un lugar de guardado. Hasta que el que ya se consolidó, pues ya es un individuo dentro de un inmueble, ya no se mueve ya. Ya está anclado, ya tiene electricidad, tiene agua, y los bienes duermen en la calle, ya no me los tengo que guardar, ya están, le pongo candado y me voy a mi casa, ¿no? Entonces, digamos, todos estos son ejercicios que yo hice de experimentación, de un poquito de como investigación en la calle, tratando de entender mi ciudad, pues. Era tratar de entender
ese contexto que es como más de la mitad de la ciudad y que uno no se lo explican, pues, porque no hay recursos para decirle, solamente te dicen eso está mal, ¿no? Pero cómo poder entender ciertos patrones, ciertos rasgos y de eso alimentar un poco el trabajo. Y pues así se han hecho muchas ciudades, tanto viviendas como comercio. Ciertas características que para que uno entienda, digo, el porcentaje de economía que implica ese tipo de comercio es inmenso, no es pequeño. Y de ahí características que son comunes en ese tipo de prácticas, o sea, acceden a eso por la facilidad que tienen a ese trabajo, porque suelen usar apoyo de recursos locales, suelen ser empresas de propiedad familiar, o sea, tu abuelo te lo enseñó a su papá y tu papá te lo enseña a ti. Suelen ser operaciones a pequeña escala, hay un uso intensivo de mano de obra, las tecnologías son hackeadas o adaptadas según la necesidad y las habilidades son conseguidas fuera del sistema educativo formal, ¿no? Y de los mercados no regulados. Entonces digamos que más allá de que es el autoempleo y es una de las características, esas otras son otras sutilezas de esas cualidades de comercio. Igual con el transporte. Hay una nueva construcción en una nueva zona, el primero que llega es el mototaxi. Claro, no hay ruta legal, pues es una invasión de ruta, pero luego se consolida porque es necesario. También es otra forma de ver el diseño, ¿no? Porque el diseño emerge de necesidades que uno tal vez no tiene programadas. Igual tengo una red de sistema de transporte. En Lima no tenemos metro todavía. Entonces, imagínate, es una burbuja de 1000 escalas de transportación. Y bueno, esto nomás es una introducción para ver porque yo empiezo a explorar, o sea, con todo esto que hemos visto, flexibilidad, movilidad, escala intermedia entre cuerpo y arquitectura, elementos híbridos. Yo migro a Tijuana, San Diego, y empiezo a explorar que pues voy a hacer un experimento de microparque. Reciclamos llantas inmensas de tractor que lo botan los gringos a Tijuana, y esta es la escala que me interesa empezar a explorar, esa escala de mobiliario, y hacer una especie de red de microparques. Este no funcionó, pero igual se los muestro, porque era demasiado grande y cuando me dijeron un lugar que sí les interesaba, de ahí me di cuenta que la mitad era del PAN y la otra mitad era del PRI, y como yo no tenía todavía mucha claridad de la situación política, entonces en realidad me comió el proyecto en escala. Pero igual lo muestro porque creo que viniendo de lo que les mostré al principio, como se entiende el interés. Entonces después digo, no, pues voy a hacer una banca frente a mi casa, para que se siente la gente y no me voy a meter en problemas de comunidades que no conozco, que es una problemática cuando te metes en lugares que no tienes mucho tiempo y es difícil entender. Entonces hago esta especie de banca ambulante que de nuevo tiene estos rasgos de cómo alimentarte del lenguaje popular, pero también hacer un elemento adicional que ya no es o tal vez no existe. Entonces yo lo ponía para que descansen y en la tarde les recogía, ¿no? Porque yo vivía justo donde cruzaban la frontera caminando y como es muy comercial no te dejan sentarte ni hay bancas. Quieren que consumas nomás. Entonces esta era una banquita para que esperes a la gente, porque siempre hay gente esperando a su familiar que va a cruzar, pues, pero no hay donde que se quedan sentados en sus carros, ¿no? Entonces este era un gesto como de hospitalidad en ese tipo. No hay relación con museo, todavía es más experimentar con estos mobiliarios en la vida pública, ¿no? La casita que estaba a media cuadra de donde estaba la banquita es este experimento que se los muestro porque ustedes están haciendo ilustración, animación. Aquí era, por ejemplo, en vez de mostrar un 3D muy acá, muy chido, cómo mostrar, pues cuando uno migra, de dónde saca todas sus cosas, uno, y cómo se hace de sus relaciones. O sea, cómo se construye su casa y cómo se construye su familia migrante. Entonces aquí es un ejercicio gráfico casi de cómo poner, ok, todas las personas que me han dado algo de lo que tengo aquí. Yo vivía abajo de Marcos, que me prestaba todas sus herramientas para poder construir yo lo que tenía. Y es un ejercicio que a veces hago con los estudiantes. Es como, imagínate tu dormitorio y explota todos los objetos que tú crees que te representan a ti como persona, pues, ¿no? Y darles un poco de información. ¿Quién te los dio? ¿Por qué los tienes? ¿Qué significa para ti? Y ahí te das cuenta que ahí, pues uno no termina uno solo con su ropa, sino que hay una red de elementos que uno considera parte de su identidad, digamos. Entonces era más un diagrama como de la casa migrante, pues, que salió algo muy natural, porque yo quería mostrar no solo un 3D muy nice, sino una especie más sistémica de todas las partes que componen tu vida y quién te la ha dado, qué relación tiene con lo social, digamos, ¿no? Y aquí voy a mostrarle proyectos un poco más. Esta es una bienal de arte público en Corea donde les hice un pequeño sistema de bicicletas. Estamos hablando con microtransporte, o esto en Tijuana para exhibir una página web de artistas de Tijuana. Entonces esta especie de cucaracha motocicleta que se cierra, se abre como triciclo y se guarda como carretilla. Entonces ahí está empezando a ver cómo experimentar con estos elementos que vimos en el inicio.
Este de repente es el primero que se pone en la explanada de un museo, pero los otros han estado en la calle todavía. Este es el primero que me invitan a un museo, una expo de artistas hablando del cambio climático, y me invitan a hacer la sala de educación y archivito. Y claro, yo lo único que quiero hacer es reemplazar el foam de poliuretano, que es lo más tóxico que hay. Bueno, nadie lo recicla, no se puede reciclar. Entonces, ok, ¿cómo hacemos un foam que no sea de poliuretano, ¿no? Y aquí son esos experimentos, cómo imitar la estructura, cómo tal vez tratar de hacer un paisaje interior, y cómo con pulpa de papel reciclado, de cartón y papel reciclado de Tijuana, un gringo tenía una maquila y me donó todo este material para hacer esta especie de corales. Este espacio que uno se va sentando, lo va marcando, y cuando termina la expo, pues lo botas a la papelera de papel. Yo tengo todavía un bloquecito, creo, en mi casa. Igual, pero para educación, reciclar cajas para hacer un mueble, usar plywood de bambú. En esto, por ejemplo, la mesa es un MDF de tamaño normal, un bambú, solo que tiene estos 3 cortes. Es como un poquito explorar como cuando le das un poco de programación a un elemento y ya tiene cierta dinámica, porque cuando tú los unes puedes hacer todas estas configuraciones. Ya no es una mesa como muy neutral, sino tú puedes configurarla, esos mismos 3 elementos, en todas estas tipos de dinámicas, dependiendo del taller. Y también aquí puedes explorar el lado social también de lo sustentable, ¿no? Apoyar tu economía local, tu carpintero y tu herrero y ese tipo de cosas. Estos son proyectos antiguos. Este es un dispositivo para ver monitores. Este es un flotante para explorar el río Thames en Oxford, para investigar la vida que hay en el río. Entonces tenían estos restos de neoprene y yo les hice esta especie de plataforma con estas islas. Esa es la curadora de la expo, imagínense. Porque lo que querían ellos es que sí te mojaras, sí tenías una experiencia con el agua, no solo la investigaras de la oficina, sino que sí te metieras, sí tocaras, sí te metieras en un bote. Entonces acá la experiencia era, claro, después nos cortaron la soga y nos fuimos como por 2 kilómetros por el río, que eso yo no lo había planeado, pero funcionó, ¿no? Entonces son como estos experimentos que están buscando un poco las características que vimos al inicio, ¿no? Y esto que les muestro ya son más expos en museo. Este es un museo muy lindo en España, en Castilla y León, donde un investigador coreano quiere mostrar investigación. Ya no es mostrar pintura o escultura, es mostrar videos, mapas, una cantidad diversa de material, que es como exhibir archivo. Y aquí en realidad el gesto fue solamente como toda la planta tiene esta característica geométrica, era hacer el módulo básico del sistema, hacerlo con el mismo ángulo. Entonces solamente le hice esos 2 cortes y ese me daba la posibilidad de hacer como muchas configuraciones que siempre de alguna forma tuvieran el ADN del edificio, por mantener ese ángulo que es como común en todo el museo. Es muy sencillo en términos materiales, MDF, patas de IKEA, porque yo estaba desde acá, lámparas. Y claro, usar la mesa como que la mesa no es solo de aquí para arriba, sino también de aquí para abajo. O sea, le puedo meter cosas, le puedo empotrar un monitor, archivo, libro, mapas. Y este es un tipo de exhibición que empecé yo a hacer expos con museo con este tipo de material. No para exhibir cuadros ni esculturas, sino para cómo exhibimos un montón de material diverso, que no es, parece una biblioteca, pero no es una biblioteca. Entonces, cómo construir este espacio. Ahí es donde yo empiezo a meter este mobiliario que hemos visto como en la calle, que tiene esas cualidades móviles y corporales, a la exhibición de archivos. Como que empieza a hacer ahí una mezcla interesante. Y esa es la primera expo que hago del MUAC en Ciudad de México, y es que el archivo de Insight es un proyecto de espacio público muy importante en Tijuana, San Diego. Le donan todo su archivo a la UNAM, al MUAC, y me comisionan a hacer un diseño de dispositivo para que exhiba archivo, pero para que después ellos puedan exhibir otros tipos de archivo. O sea, que tenga la flexibilidad de cambio y de reuso. El hombre bala que tiran desde Tijuana, pasa la frontera y cae del otro lado. O sea, esa escala de proyectos y de complejidad es la que hacía Insight. Entonces tenían un archivo inmenso de 20 años de proyectos, con videos, objetos, documentos. Es en este espacio, es hace 10 años este proyecto, y se basa en elementos, 4 cubos de este tipo que funcionan o como libreros o como cubículos de audio, por ejemplo, que se pueden mover. Una red de mesas que uno las dispone como quiera, como vimos en la expo anterior, y sobre esas mesas una familia de dispositivos
que pueden ser como librero vertical, librero horizontal, portafolio, cajoneras. Tú preparas todo tu material en esos elementos y luego los pones en las mesas. Y puedes configurarlo de diferentes formas. Esa es la configuración que fue la primera exhibición. Ese espacio era muy frío, de concreto, muy alto. Yo quería hacerlo un poquito más cálido, de madera, hacer una especie de réplica de que estás como si estuvieras en la ciudad, porque Insight es un proyecto de espacio público. Entonces, que pareciera que es una especie de entorno urbano. Y siempre que te acoja y que invita al cuerpo. Aquí cada color es un núcleo, pero como todo proceso, pues tú vas editando y ya al final los colores pueden quedar simplemente en las cédulas escritas y ya, ¿no? También este es el primer proyecto que todo se baja al digital, desde la cédula de sala hasta el textito, porque pues si no, no sé qué me va a entrar. Entonces no es así nomás como que ya vemos qué ponemos, sino todo está puesto, ¿no? Y esa es la expo al final. Entonces la mesa baja, se hace plataforma, sube, se hace mesa, se vuelve arco, y sobre ella hay muchos dispositivos. Por ejemplo, el color terminó siendo ese indicativo del núcleo y suficiente. Estos son los portafolios que tienen como bisagras de laptop, cajoneras. Si tú quieres ver las 3 primeras fotos y no quieres participar, todo bien, pero si quieres ver un poco más, es como abrir un libro, empezar a expandir el archivo. Aquí, por ejemplo, los cubos se usan como librero, como archivero, para monitores o como cubículo de video, con un silloncito, ¿no? Están como electrificados. Pues esto ya tiene como 10 años y se debe haber usado para pues, 10 proyectos, 10 otras exhibiciones. Yo ayudé en la primera configuración y ya en las siguientes ellos mismos hicieron su acomodo, ¿no? Por ejemplo, esta es otra exhibición. El mismo material, la misma mobiliario museográfico, pero otra exhibición. Esta es otra exhibición también con el mismo material. No tienes que siempre usar el 100% del sistema, porque te aburres o quieres introducir un muro nuevo. O sea, puedes usar el 80, puedes usar el 70, para que vayas variando. Es natural. Ahora ya no lo usan tanto, pues te aburres al final también, después de tantos años, quieres otra cosa. Es natural. Y bueno, he metido esto que no lo metía antes, porque es un libro que ando haciendo de la oficina y de identificar las tipologías que cada intención como museográfica tiene. Y por ejemplo, esta que les mostré está dentro de museografías, mesas interconectadas en red. O sea, ya no es una mesa sola, sino es una red de mesas que hacen como estos paisajes de información. Y así ahorita voy a poner, cuando veamos algún proyecto, pues va a salpicar así como... Este es otro expo de archivo en el Museo de Exteresa. Ellos tenían mucho archivo de audio, entonces que querían hacer una exhibición de audio, de archivo, pero de audio. Y como tenían estas, no sé si conocen el Exteresa, pero es altísimo, está todo chueco, es como si tú no eres muy consciente, te come el edificio, porque es como muy complejo, hay mucha información. Entonces yo tenía esta idea de bajar estas cúpulas o bóvedas para hacer audio, pero también para darte un poquito de escala. Y son esas bóvedas que son como, en vez de tener un audífono o meterte un cuarto de video, este es un intermedio justo. Es un intermedio entre, te pasa por dentro y tienes unas bocinas empotradas en los muros en donde te estás escuchando la pieza de audio. Y a diferencia de Arqueya, acá también me invitaron específicamente, ya después de lo que vimos en Insight, en que querían un mobiliario que ellos se lo quedaran. Pues. Entonces ya tienen también ellos como 8 años con este mobiliario. Y este es más estructura de metal entornillada y muy poquita madera porque había menos presupuesto. Pero es como, también ese metal es un poco por el tipo de columnas que tenía, que hacía un poco de alegoría a ese tipo de textura. Y este, por ejemplo, está como museografía habitáculo sonoro, ¿no? Esta especie de cubículos en donde tienen un espacio intermedio para comunicar audio en particular. También empezar a introducir otro tipo de materiales como el vinil de la silla Acapulco para generar este tipo de colgajos de archivos. Este tipo de mobiliario también está dentro de museografía modular de ensamble. Sistema reutilizable para armar, desarmar y no solo usar y botar, ¿no? ¿Cómo hacer estos proyectos en donde pues no terminando la expo se muere todo, sino tiene otra vida, ¿no? Otra vida para otra expo, otra vida para otra función también, ¿no? Puede ser. Esta es una expo de archivo para el Museo Tamayo, cuando Tamayo diseñó la escenografía y el vestuario de un ballet del Covent Garden en Londres, en el 1959. Y tenían estos archivos de fotos que pues yo nunca las había impreso así, pero acá me interesó imprimirlas como si fueran bambalinas de un teatro y unas graderías de teatro, un poco usando esa analogía, pero las bambalinas son las fotos impresas en
tela translúcida. Entonces te vestibulan un poco, pero no te nulifican el hecho de ver enfrente. Entonces se vuelve algo muy fluido. Cuando la gente lo caminaba pareciera que los bailarines se activaban. Entonces como funcionaba muy bien. Esta está como museografía colgante, por ejemplo. Puede ser una exhibición donde todo lo cuelgas del techo. Puede ser otra tipología. Los originales están en los muros y material complementario en las graderías. Y estas fotos grandes de blanco y negro son las que como que se activan en el centro de la sala. Te sientas acá para escuchar el audio, el sonido. Y esta es museografía colgante a techo, como tipología, digamos. Digo, nunca lo he mostrado así, pero es que tengo un libro que está avanzando y he tratado de identificar proyectos por grupos y ver en qué tipo de rubro podrían encajar, ¿no? Esta es una expo que hicimos en el MUAC de Lance Wyman, un diseñador estadounidense pero muy conocido que diseñó el logo del metro de la Ciudad de México y las primeras líneas del metro y todos los iconos de las primeras líneas del metro, así como el logo del 68 de las Olimpiadas. Entonces es un personaje interesante. Aquí la exploración fue, pues como es un contenido que viene del diseño gráfico, pues hagamos la museografía desde el diseño gráfico. Pues. Entonces empezamos con ese tipo de exploraciones de las líneas del metro y que cada línea te llevara a un núcleo. Y de eso emergería la museografía, así de sencillo. Entonces acá experimentamos con muchas líneas desde que entras y cómo te vas organizando para llegar pues, a una versión que ya tuviera más sentido y se organizara la distribución. Un pedazo de metro porque muchos de los elementos gráficos del metro lo hicieron ellos también. Y este está como museografía gráfica visual. El diseño en 2D como recurso museográfico. En proyectos de diseño gráfico puedes resolver una museografía también, con gestos gráficos de distintos formatos. Muchos de estos proyectos son exposiciones de cómo exhibir archivo en realidad, no tanto como, de nuevo, escultura o pintura, ¿no? Aunque también participa eso, es más cómo exhibir documentación. Este es un espacio de los hermanos Flores Magón, que me invitan a ayudarles para hacer su espacio de archivo. Esta es la calle, y esa es la movilidad que puedes ver en la calle. Tú entrabas al museo, pero también entrabas a un mercado público por abajo, y el edificio era este edificio vertical. El segundo piso tenía ya esta estructura que yo le metí todas estas cajonerías para que tuviera diferentes formatos de exhibición de archivo. Cajoneras, un palito de audio que en vez de leer un archivo te lo narren. Estas cajoneras que tú jalabas, te subías aquí, podías colgarte. Es un poquito como un playground de archivo. Y un poco explorando como todas las posibilidades de mobiliario en relación al cuerpo, para poder tener diferentes versiones de acceso a la información. Les podría mostrar un videíto para que no sea todo mucha foto. Bueno, este está dentro de museografía mueble habitable, digamos. Ya no es un mueble que uno no lo toca, sino tú lo habitas y te metes y te subes. A ver, de repente les paso un videíto rápido de este de la Huizote. A ver. Bueno, esto se los muestro porque pues nadie publica mucho museografía, es un nicho muy particular que yo lo encontré porque era un interés entre arquitectura y diseño. Pero pues muchos escriben sobre arte o hay revistas sobre arte, muchos escriben sobre curaduría, hay revistas de curaduría, pero sobre museografía no hay mucho. Por eso un poco la iniciativa del libro, pero también este tipo de ejercicios como videos, era como, ok, la foto también se queda un poco corta, pues, ¿cómo podemos hacer pequeños documentales o pequeños videos que narren de mejor forma la exhibición? Entonces, Martínez, tengo 48 años, soy hija de la señora Berta Reséndiz. Nosotros vivimos aquí en el predio, aquí enfrente de Colombia 42, vivimos durante un buen rato. Yo creo que más o menos llegamos en los 80. Pues estaba un poco difícil para entrar a vivir en esas condiciones, pero pues no teníamos otra opción. Era eso o quedarnos sin techo. Siempre hubo chismes por los negocios de mis hermanos, pero pues nadie se atrevía a entrar. Le decían el castillo porque se estaba derrumbando o decían que estaba apuntalado. En el primer piso tiene un carrito
que funciona como el counter de recepción. Ya no existe el lugar, creo que ya cerró hace un año. Duró como 6 años. Pero es como si fuera un gran cajonero que le jalas y metes cajones, ¿no? Como tenían sonidero, se lo llevaban que era una zona de imprentas. La verdad, pues me hubiera gustado vivir esa época. Porque, pues, y esta es calle Colombia, que comercialmente es muy activa, ¿no? Pero es interesante la mezcla entre movimiento ambulatorio y archivo, ¿no? También. Bueno, voy a seguir ya. Bueno, entonces ya vieron estos elementitos. Este está dentro de museografía mueble habitable, como un elemento arquitectónico donde puedes meter un hormiguero, donde pasan un montón de cosas dentro. Así estaba el espacio y pues yo le propuse un closet nomás para diferenciarnos de abajo, que estaba lleno todo el espacio. Y se han hecho pues talleres, archivos. Y yo trabajaba con materiales también de la zona, que es, por ejemplo, este alambre que cuelga es una repisa hecha de pantaloneras de mercado ambulante, que fui trabajando con el artesano y pues ahora son repisas colgantes, ¿no? Que están chidas. Las sigo vendiendo poquito, pero pues es como, eso emerge en otro tipo de experimentos. Entonces el primer piso era esta recepción de alambrería, que también servía de exhibición. Y este carrito ambulante que ya vieron, ¿no? Que era parte del museo, que se activaba, se lo llevaban, diferentes comunidades lo usaban para diferentes formas. Y que yo lo tengo dentro de museografía performática ambulante. Móviles para activar eventos en entornos urbanos y naturales. Es como el migrar, el movimiento dinámico. Es más para eventos que para objetos. Entonces, como tiene otras características, ¿no? Esta es una exhibición en Tlatelolco de los estudiantes de la UNAM. Cuando terminan su carrera tienen una exhibición pública. Este vendría a ser también mueble habitable, ¿no? Esta es infraestructura porque era sobre la Ciudad de México, entonces yo hice como un pedazo de infraestructura que pareciera un puente abandonado o una vereda sin terminar. Y en vez de, como había mucho video para exhibir, prefería meterte en una especie de camas de video y tú tenías otra experiencia. Yo trato de evitar poner siempre muritos de tabla roca o muritos para colgar cosas. Prefiero construirte un espacio y echarte en el piso, hacerte que uses la sala diferente como para que te... Yo digo que el museo te dice, te murmura en el oído cuando entras. Oye, ¿ves esa línea en el piso? Pues ni se te ocurra cruzarla, ni la pises y aléjate un poquito más, ¿no? ¿Ves esa obra? Bueno, trata de entenderla. Si no la entiendes, hay mucha gente que no la entiende tampoco, así que
sigue caminando, no te quedes, aquí no es un lugar para quedarse, ¿no? Entonces yo lo que siempre trato de hacer es como decirte todo lo contrario, sin decirte nada, simplemente con la construcción del espacio. Quédate, no participa de otra forma, no solamente es una experiencia como retinal, sino que es más física y dinámica. Entonces esto es un experimento para eso. Claro, aquí por la característica de la exhibición, pues era bloque expuesto y material como así sin acabar. Y lo que me hacía interesante es que me hacía también una calle como más angosta ahí, ¿no? Contra el muro. Pero la gente participaba para audio, para video, y te hago usar tu cuerpo de otra forma, pues es un poco más como entre danza y coreografía. O asientos para sentarte en el piso. Bueno, ese pedacito de tela es para que no se te vaya para atrás. Como estaban muchas escuelas de la universidad participando, tú podías invitar a diferentes áreas de ingeniería. Unos invitaron a biología y esos son todos los bichos que le crecen a los estómagos mexicanos que están archivados ahí, tenias. Entonces están colgadas ahí como si fueran unos aliens del techo. Entonces también cómo encontrar cada elemento puede tener una forma especial de ser presentado y no que se ponga ahí nomás en un mismo sistema. Esas son esas camitas sencillas, como si te quieres echar ahí a dormir un rato, pues también, ¿no? Hay otros momentos en donde solamente la obra es suficiente con ponerla bien por su escala y no necesitas construir nada. Pero hay otros elementos que sí te piden otro tipo de soporte, ¿no? Esta es la expo con la que ganamos un premio por museografía y a diferencia del de arriba que vimos que es más en relación a cómo te metes en el archivo, este es como cómo podemos oír, ¿no? Porque esto era como la historia de la audiomáquina en México, analizada desde la antropología, la fotografía, el arte, ¿no? La historia, un sinnúmero de elementos relacionados a lo sonoro, el curador Carlos Prieto. Y yo también explorando, pues, okay, qué tipo de dispositivos, desde el tamaño oreja hasta el tamaño espacio, cuáles son los sistemas que podemos elaborar. Entonces todos esos son los pequeños ejercicios de dispositivos como sombras de audio, cuarto de audio, del más pequeño, desde la oreja hasta el espacio. Entonces se vuelven como unas especies de bocinas. Ya debería estar llegando al... Bueno, voy a ir más rápido para poder llegar a algo del Amparo también. Bueno, si van a Ciudad de México, este es el Museo del Banco de México, tiene como un par de años. Y aquí hicimos estos muebles grandes para la historia del dinero y la historia del billete. Ya, como pueden ver, pues más sofisticado. Ya no es una expo temporal, es permanente, entonces implica otro tipo de material. Pero claro, con todo esto que hablamos, dispositivos móviles, cajoneras, todo está integrado ahora en estos elementos que uno manipula, toca y puede interactuar con ellos. O este tipo de dispositivos más mecánicos que este es para exhibir la familia de billetes y monedas que ha hecho el Banco de México durante toda su existencia. Y este igual es como una especie de pabellón, pero de monedas, no de billetes. Esta tipología, por ejemplo, es mecánica para interactuar, para uno participar, ¿no? Que son más como máquinas que como muebles. Y esta última que les voy a mostrar, bien diferente, son mujeres migrantes en Lima, pero de la Amazonía peruana, de la comunidad Shipibo-Conibo, que tienen como 20 años viviendo, o más de 20 años viviendo en una situación bastante precaria. Insight, de nuevo, me invitaron a Ciudad de México a hacer un proyecto, me invitan a hacer en Lima, cómo exhibir el material de estas artistas que trabajan básicamente sobre tela, pintada o tejida. Entonces también, de nuevo, el material era interesante, no está enmarcado, es una tela. ¿Cómo puedo exhibir una tela y su materialidad de la forma más interesante, más sensible? Por ejemplo, miren este cuadro qué lindo, es el eucalipto que era la planta que tenían ellos durante el COVID. Esto pasó durante el COVID. Y aquí dibujaba toda la medicina occidental y aquí la medicina de sus comunidades, el jengibre, el ajo, los limones, la cebolla. Y el eucalipto fue un árbol que usaron para hacer tés y hacer un montón de... Entonces fue un elemento importante dentro de su... Y este es el tipo de obra que era como muy especial en realidad. Y lo que yo quería hacer era una especie de bosque, pues. Entonces este era como el dispositivo, hice 4 de estos. Es básicamente un poste de eucalipto con 4 brazos, a veces 5, a veces 4, donde cuelgo 5 obras
duplicadas porque puedo ponerlas doble cara. Entonces tengo 10 por cada árbol, o sea, tengo como 40 obras que ni siquiera me... Yo trato de siempre no depender de los muros. Mejor me invento algo al centro y los muros me ayudan para complementar, pero no dependo de colgar nunca en muro. Entonces son estos 4 árboles que te hacen este espacio muy divertido, muy interesante, muy distinto que poner muros convencionales. Teníamos esta vista hacia el jardín, entonces como que se integraba un poco con el paisaje. Y bueno, esto está dentro de Museografía, Saberes Comunes, Antropología de los Saberes Constructivos y los Oficios Comunes. Cómo introducir saberes locales y no siempre trabajar pues, con aluminio y tabla roca, pues. Cómo puedes meter mimbre, cómo puedes meter caña, cómo puedes meter en este caso eucalipto. Esta última parte es la del museo de aquí. La característica de lo de Helen es que también tiene un tema de archivo, pero había muchas piezas que ya no existían. Entonces, en el caso de Helen fue cómo desde el archivo reproducirlas. No reinventártelas, tratar de ser como exhaustivo en los datos que te dan, en la información, en el asistente que te decía no era así, no era así, en las fotos. Es como un investigador. En el caso de Helen fue un poco eso también. Por ejemplo, esta pieza que la van a ver arriba, que se llama Moda Papalotera. Helen era muy divertida también en su aproximación. Esta es una especie de moda, pero como con un papalote y con ciertos elementos que hacen referencia a un avión de guerra o a diferentes cosas, ¿no? Este es su montaje en el 2010 en La Esmeralda, que nos servía a nosotros de caso de estudio. No tenemos una persona, siempre fue bien difícil ver de qué tamaño es real, porque pues no había medidas y tampoco habían personas, y como siempre está puesto así, nunca estás con una persona, ¿no? Entonces eso fue un tema, ponte. Tenían estos dibujos que eran nuestras guías, tenían las partes dibujadas, pero siempre en la realidad cambiaban. Si veías la foto no era exactamente como esto, entonces nos guiábamos más de la foto, aunque esto servía. Esta es otra instalación que también nos guió. Igual, difícil ver el tamaño todavía, cómo atinarle a la altura. Nosotros hicimos estos AutoCADs de donde dibujamos. Claro, aquí no sé si la perspectiva es que realmente sí son iguales o ella está haciendo un gesto, pero en este te das cuenta que sí los está diferenciando. Pero claro, el que ves en la foto tampoco es como este. Entonces, esta es una referencia, pero la foto final es nuestra guía real. Así hicimos con cada uno. Y el único en realidad que nos sirvió es ella tomándose foto con uno de esos, porque sí está bien cerquita y sí nos podía dar un poco la idea de la escala. Y ese mismo, en relación a los otros, nos podía dar un poquito la escala. Entonces, el ejercicio con Helen fue un poco este. Este fue el que nos ayudó a hacer la escala real. Y otra cosa que nos dijo uno de sus asistentes es que era casi que era una película de terror colgarlos, porque como están amarrados con un tornillo y con rondana, jalabas mucho y se soltaba y todo se soltaba y era un desastre. Entonces, bueno, seguro si ella hubiera tenido la tecnología lo hubiera hecho así. Nosotros cuando reprodujimos pues están realmente unidos porque lo cortamos con láser. Entonces tú le pones la rondana, se ven igualitos, pero no sufres todo lo que sufres cuando lo colgabas, ¿no? Entonces ese es un cambio más en términos técnicos, pero en términos plásticos se ve igualito, ¿no? Esto es cuando lo empezamos a colgar. Esta es la segunda colgada, porque la original fue en Monterrey. Esta es la segunda exhibición en el Laboratorio de Arte Alameda, y esta expo que está aquí es la tercera. Y no siempre se exhiben los mismos elementos, porque aquí, por ejemplo, un túnel muy importante que estuvieron en las dos expos, aquí ya se había exhibido el año anterior, entonces no se puso. Ese Volkswagen que va afuera nunca estuvo aquí, pero es la colección del Amparo, entonces acá sí se puso. Entonces, dependiendo del espacio, cambian las cosas. Ahí estamos colgando los elementos, siguiéndonos un poco de la foto. Un poco, esta era la foto, esta ya es de la original, pero la composición también tratamos de hacerla parecida a la foto. Otro elemento que van a ver arriba es esta pieza de los mojados, que también venía así. Esta sí traía todos sus trajes y parte de los metales. Y tiene unos ventiladores, entonces se están como moviendo, son bien fantasmales, bien especiales. Helen empezó al final de su carrera a trabajar con piezas efímeras, arte pobre, cosas que no eran muy caras, pero tratando temas sociales particulares, como la basura, el reciclaje, en este caso los migrantes. Este corredor blanco, como les digo, no se puso aquí, pero es una pieza muy especial y como un parteaguas en su práctica, porque ella pues después de pintar y hacer escultura empieza a hacer
esta especie de experiencia plástica en donde tú pasas por un túnel, casi que estás dentro de la obra misma y sales ya como otra persona, ¿no? Entonces el reflejo de las sombras, la luz, tienes un espejo en el fondo. De nuevo, también no habían planos de esto, entonces el ejercicio aquí es como replicarlo sin tratar de inventarte cosas que ella no hubiera hecho, pues. Y bueno, un elemento que van a ver que sí es uno de los elementos que sí diseñamos, que es interesante, y es dentro de esta tipología de museografía base pedestal, es este como iceberg que queríamos poner todas las maquetas. Habían maquetas y dibujos de esas maquetas. No queríamos poner las maquetas acá y los dibujos allá, sino cómo hacer un híbrido que pudiera contener todo. Lo divertido de este elemento es que tiene las pinturas y contiene los objetos en este como elemento escarbado. Les paso un videito solamente de ese volumen y ya terminamos para que hagan preguntitas y concluyamos. Creo que es este de aquí. Sí, entonces, ¿cómo integrar? Claro, normalmente tú pondrías pedestales para las esculturas y pondrías tus pinturas allá, ¿no? Pero ok, bueno, yo quiero hacer un híbrido que contenga todo ese elemento. Y se hizo en realidad en Monterrey porque nuestra sala ya estaba cortada con un muro diagonal y pues el centro de ese triángulo, el centro de esa sala era triangular, hicimos este iceberg triangular. Y lo otro interesante es que está hecho como si fueran 1, 2, 3, 4 mesas triangulares de metal y tú le pones la tabla roca aquí. O sea, ha viajado esa estructura 3 veces, porque si no tendrías que reconstruirla toda de nuevo, ¿no? Pero si yo te hago las mesas de las plataformas que tienen sus patas, luego tú armas las mesas y luego lo forras por los costados con tabla roca de nuevo. Luego cuando terminas destrozan la tabla roca y se llevan la estructura, que es ligera, pero ya no tienes que redibujar, reconstruir todo, ¿no? Solamente forrar las caras, ¿no? Y bueno, este es como elemento de diseño uno de los que hemos usado, que van a ver arriba y que ocupa una de las salas principales, ¿no? Pero creo que lo rescatable es esto, de cómo integrar en un elemento híbrido esta necesidad que era interés de la curadora también, de cómo poner toda la información ahí, no tener que estar haciendo la referencia con el muro, sino que todo pasara ahí, ¿no? Y bueno, eso siempre da pie a que uno experimente, pues. Gracias. Bueno, vamos a tener ahorita una ronda de preguntas. Gracias. Gracias, Giacomo, y felicidades por tu trabajo que por muchos motivos me gusta, pero por el tiempo, pues nada más me gustaría hacerte 2 preguntas y si da tiempo, pues la segunda también, si no, con una, para dar oportunidad a otros. La primera pregunta es la siguiente. Desde luego tú encabezas los proyectos de diseño museográfico, pero naturalmente trabajas con carpinteros, con diseñadores de animación, incluso arquitectos y demás, ¿no? ¿Qué recomendación darías tú a las universidades o incluso a nosotros? Porque aquí hay estudiantes de diseño, interacción y animación y de arte, entre otros. ¿Qué recomendación podrías dar, ya sea a las universidades o a nosotros mismos, para sensibilizarnos sobre la aportación que podemos y tenemos hacia otras disciplinas? Porque pues al final estas colaboraciones son oportunidades también de salidas profesionales para todos, ¿no? Y esa sería la primera pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. Esto es una de esas salidas, ¿no? O sea, hacer público los trabajos, hacer presentaciones, hacer una charla. Yo encantado de hacer una presentación en la escuela. Hacer el libro que ando haciendo es otra forma de comunicar eso. Desde las universidades, pues yo creo que introduciendo más este trabajo, no solo el mío, sino de museógrafos dentro de la curaduría, invitarlos, porque ni siquiera dentro del mismo gremio está muy organizado. Yo me he dado cuenta que desde los videos que estoy haciendo y ahora con el libro que se va a convertir tal vez en una exhibición, pues usar eso como una plataforma para hacer un poco de movimiento, invitar a muchos del gremio y que se genere una plataforma para hablar del tema, porque yo siempre hago una comparación con curaduría. La curaduría hace 50 años no existía, eras un agente cultural, pero se ha ido definiendo y yo les digo a los colegas museógrafos,
no se ha ido definiendo solo haciendo expos. Ellos han escrito, han hecho crítica, han hecho talleres y ahora tienen diplomados en las universidades y maestrías. Pero eso no se hace solamente haciendo expos, se hace criticando, se hace haciendo una discursividad teórica. Y siento que eso falta un poco en la disciplina de la museografía. Porque yo digo, yo no soy un proveedor de pedestales, nada malo con eso. Yo creo que, por lo menos a mí, la que me interesa a mí de la museografía, la siento que es un espacio para agencia creativa, crítica, constructiva, imaginativa. Esa es la que a mí me interesa. Y por eso creo que pues vale la pena abrirla a otras, a que mucha más gente la conozca. Pero creo que es parte de nosotros empujarlo también. Porque a veces, como yo diría que tengan un poco de sensibilidad, si conocen algún museógrafo o alguien que trabaje en el museo, invitarlos y no solamente irse siempre con el curador, que entiendo, ¿no? Es el que da el contenido, pero hay mucha información y mucha práctica que puede aprenderse desde ahí. Pero siento que todavía es un problema desde el oficio mismo. Tiene que darse más a conocer, tiene que comunicar más, tiene que hacer crítica, tiene que publicar. Eso es parte de la disciplina de nosotros y creo que eso no lo han tomado. No, pues los curadores tienen, pero ellos tienen haciendo una talacha de escritura, de talleres, de conferencias, de coloquios, de ensayos. Y eso es parte no solamente construyendo, se logra visibilizar el oficio. Pues. Entonces creo que es parte ahorita del gremio mismo encontrar esa salida para que ustedes puedan ser vehículos de conexión. Gracias. Y la segunda pregunta también tiene que ver con esta línea de trabajo interdisciplinar. Por ejemplo, ya de por sí es complejo cuando te invitan a hacer la museografía de una exposición, cuando ya está el concepto impuesto de alguna forma por el curador, ¿no? Y que no siempre se dan este trabajo previo entre el curador y el museógrafo para dar soluciones que puedan propiciar esta experiencia del visitante y demás. Entonces ya de por sí eso es complejo y entiendo que a veces se dan esos espacios de diálogo, otras veces no, y resultan con proyectos de éxito en el que sí hay una concordancia entre el curador y el museógrafo. Pero ahora lo que te quiero preguntar es, y en esta línea de trabajo interdisciplinar, ¿cómo haces para pues trabajar con esos equipos cuando llegas a lugares en el que no necesariamente vas a traer a tu gente de confianza a trabajar contigo, sino que dices, bueno, voy a tener a otros colaboradores que están en el lugar, ¿no? Porque puede ser que llegues a Tijuana o que llegues a otro lugar del país y entonces, pues, ni modo, bueno, no ni modo, sino trabajas con gente que no conoces. Entonces, ¿cómo haces para poder trabajar bien en equipo y que puedan funcionar estas ideas? O incluso, ¿cómo haces? Porque seguramente te ha tocado trabajar a distancia, en el que no conoces el espacio, no conoces el museo y casi que llegas hasta que se inauguró la exposición y no sé si te ha tocado trabajar desde la distancia con el diseño y ya nada más virtualmente pues estás trabajando con la gente del propio espacio sin estar físicamente ahí. Pues siempre trato de por lo menos visitarlo antes y no hacerlo tan a distancia, pero todos los proyectos son distintos y varían en realidad. Como dices, sí, pues siempre colaboras con mucha gente, ¿no? El curador es el que, digamos, es como si fuera una película, ¿no? El curador es el que hace el guión de la película, ¿no? Tú eres el que va a producir ese guión y necesita encontrar los lugares y construir ese imaginario. Los actores son pues los artistas, porque son personajes que están diciendo comentarios. Y tú tienes que poner esos personajes de la forma más adecuada en el espacio que te toca. Al principio pues yo llegaba cuando ya las expos estaban muy definidas. Eso era muy al inicio. Yo tengo ya 15 años, 20 trabajando en Ciudad de México, 12. Y ahora es al contrario, ahora sí me invitan muy temprano en el proceso, cuando esas cosas no están totalmente definidas. Y yo prefiero también decirle, oye, por ejemplo, te estás imaginando esas cosas, por el espacio que tenemos podrías hacer esto, o sea, como para también darles a ellos avenidas de imaginación previas a consolidar ya su narrativa. También en términos de proceso, pues yo casi que no diseño nada hasta que, o sea, dibujamos el espacio en 3D, un modelo digital del espacio donde se va a exhibir, digamos este espacio, no acabamos de hacer una exhibición, lo dibujan todo. Y luego la lista de obra que me da el curador, yo la bajo toda, porque a mí me dan una lista de Excel con fotitos así, pero esos cuadros pueden ser grandes, chiquitos, tú no lo ves en la lista de Excel.
Entonces yo las bajo en el 3D y las pongo flotando en el espacio. Yo tengo Cristóbal García y Yasmín Razo trabajan conmigo, ellos hacen esos trabajos y cuando ya tienen esto flotando, ya yo me meto a ver, por ejemplo. Entonces ya me doy cuenta que hay una obra que es inmensa, que la curadora la tenía al inicio, pero realmente el espacio te pide que la pongas no al inicio, sino al otro lado, ¿no? Entonces, después de que ya baja ese material, ahí empiezo a ver las relaciones entre la obra. Y ahí empiezo recién a ver qué necesita cada obra para poder exhibirse de la mejor manera, ¿no? Claro, muchas veces trabajo con un mismo equipo de construcción y eso facilita porque pues, hace las cosas más rápidas y ya nos conocemos. Pero pues hay que acomodarse a las... Siempre hay problemas. Está chido que los problemas tú les puedas dar un poquito la vuelta y se vuelvan en otras formas de ver esa oportunidad y salgan cosas interesantes que no te esperaban. Por ejemplo, lo de eucalipto en Lima, pues nunca lo había hecho, nunca he trabajado en Lima y salió bastante suave. Yo sí trato de prever, o sea, diseñar mucho al inicio y la instalación es algo más de proceso de ejecución, no es que se resuelve todo en el proceso de instalación, ¿no? Y pues ser sensible con los equipos. Cuando yo no trabajo nunca en museo, o sea, nunca he trabajado en un museo fijo. Nosotros hacemos proyectos para muchos museos, entonces tengo la posibilidad de entrar y salir también. Yo entiendo que cuando tú trabajas desde adentro es más difícil hacer cambios, ya hay una jerarquía de... Yo cuando entro pues trato también de molestar un poquito porque para eso me están invitando un poco y a veces es más fácil que yo les ayude a mover algo que no se podía mover desde adentro, porque también la exhibición es una agencia para hacer algo, no solo para exhibir y hacer algo plástico, sino para mostrar a un artista que no se ha mostrado, para rehacer una obra que no existía y después la queremos poner en otro lugar. O sea, la Expo también es una agencia para hacer muchas cosas. Entonces, pues, no sé, hay que estar como sensible a los equipos, a los recursos, a los problemas que se pueden volver, los puedes reutilizar como algo muy interesante y no verlos siempre como problema, porque todos los espacios tienen problemas, pues, ¿no? Pero, y sí, es un proyecto en colaboración con mucha gente, ¿no? Los que montan, los que reciben la obra, los que hacen las cédulas, los que escriben, los curadores, los investigadores, son equipos de 100 personas, si tomas en cuenta desde que el que fue a la casa del artista a bajar la obra, a embalarla, la metió en un carro, la transportó, llegó al museo, la recibió alguien, la reportó que estaba bien o mal, o tiene una raya. Es un proceso bastante largo que uno cree que es nomás colgar un cuadro, ¿no? Pero por protocolos de conservación, ¿no? Entonces es un proceso bastante largo y sí, en colaboración con mucha gente. Yo tengo una pregunta un poco más como personal, más que técnica. Mi duda, o sea, porque se escucha que hay mucha pasión justo en la presentación, en los proyectos se pueden ver justo en todas estas exposiciones. Mi duda es, ¿cuál es la parte que realmente más disfrutas? La parte que te hace decir cada mañana, por esto trabajo en esto. Pues me encanta la instalación, o sea, cuando ya estás ahí instalando la obra, ese momento es el más placentero en realidad. Y que muchos dicen, oye, ¿por qué no te estresas? Porque pues toda esta chamba que hacemos, que es muy detallada, es para que este proceso de 3 días o 5 días no sea... Yo lo último que quiero a estas alturas es estar sufriendo y muriéndome con un proyecto después del otro, estás así como amaneciéndote. Antes de chiquillo me amanecía y un cliente me dijo, ¿pero por qué te maltratas así? ¿No? Y después me quedé pensando, pues sí, ya no me voy a amanecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí disfruto mucho, o sea, porque al final es como filmar la película, ¿no? Es como ya te has preparado 1 mes y medio diseñando, produciendo. Mucho lo prefabricamos fuera y se instala en sala con poco tiempo. En realidad no es que paso muchísimo tiempo en la sala, pasa más tiempo produciendo y creo que la instalada es lo más bonito porque ahí también ya, al final todo es proyecto, crees que va a pasar, pero ya estando ahí es donde tienes que tú afinar. Claro, ponemos los cuadros en el 3D así, pero ya cuando estás ahí el marco es un poquito más grande, este no tuvo marco, de repente acá había un detalle en la columna que no te habías dado cuenta, entonces ahí tienes que estar tú ya ahí sí con tu ojo afinando cada tramo, ¿no? Es como tu último paso es la instalada, que es lo más bonito, y por eso yo trato de no estar ni un día antes, ni súper estresado, y así como que se te está cayendo el mundo encima, porque pues, si a eso te dedicas, imagínate, tienes 3 proyectos y nomás estás así sufriendo y sufriendo, pues, claro, construir, empezar a ver que las cosas se están haciendo y que hay como, cada paso tiene
su cosa padre. También la relación con el curador y empezar a ver los contenidos que sean como interesantes, pero en realidad la instalada es como el partido, es como la cocinada, ¿no? Es el momento especial de ya que todo eso que estaba como preparado empieza ahí a tener como vida. Eso es creo que el proceso más padre. Y es la experiencia que ustedes tienen cuando recorren, pues esa misma, ¿no? Todo lo demás era como previos, ¿no? Y otra duda, ¿cuál ha sido el proyecto que más ha disfrutado hacer? Pucha, todos me gustan. Más disfrutado. ¿O al que le guarda como un cariño especial, de ese que dice, es mi hijito? Bueno, pues el de Insight, el de Arqueya, porque es mi primer proyecto en Ciudad de México, es un proyecto de arte muy importante, el archivo. Se lo dan a la UNAM, que es una institución muy importante, al MUAC, que es un museo muy importante. Se la dan al área de archivos de Arqueya, que es la que colecciona archivos, y ellos me comisionan a hacer este sistema de exposición para archivos que se va a usar 10 años después. Es mi primer proyecto en Ciudad de México. Si yo no hubiera hecho ese proyecto, pues quién sabe si hubiera tenido mucha carrera, porque pues, no me conocía nadie aquí, ¿no? Entonces después de ese me llamó el chico, el de los Flores Magón. Yo estaba en Boston y me escribe, oye, vi este proyecto. Entonces yo vine aquí para hacer ese otro proyecto y me terminé quedando. Ese es un proyecto en realidad como un parteaguas, pues. Porque todos los que mostré al inicio son estos experimentos de la calle. Después me salió este de España. Y este en Ciudad de México es en realidad el que define mucho de los siguientes 10 años de carrera. Porque la exhibición de archivos no era tan común. Exhibir archivos era como una mesa de vidrio y tú tenías que estar así. Entonces yo después me di cuenta, mira, nadie ha estado explorando mucho experimentos de cómo mostrar archivo de otra forma. Entonces por eso me empezó a salir más proyectos de cómo exhibir archivos de los Flores Magón, de la Exteresa. Y ese sería uno que detonó como una ola que duró como mucho tiempo, ¿no? Ya después todos tienen su encanto en algún momento y le guardas sus recuerdos, ¿no? Un mini contexto. Para un proyecto nosotras decidimos realizar una experiencia virtual de un museo. Y pues como nosotras estudiamos una carrera que tiene que ver mucho con la interacción, pues obviamente nuestros maestros nos pedían que en todo el recorrido que fuera este museo hubiera interacciones. Entonces mi duda sería más que nada, ¿en qué momento tú decides o cómo podrías definir que en tal lugar o en tal pieza puede existir una interacción? Por ejemplo, o sea, lo que tú ahorita nos estás explicando es que no quieres que sea como lo típico de que te paras, ves la escultura, la entiendes y no y te vas, ¿no? O sea, buscas que el usuario como que navegue en esa zona de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, pues eso sería como una interacción que tenga como algún vínculo en específico con cierta pieza. En realidad la exhibición la hace el contenido, o sea, la pieza, y dónde esa pieza se va a exhibir, en qué espacio, porque esa misma pieza la puedes exhibir aquí o en otro museo y la vas a pensar diferente, ¿no? Entonces es la pieza y el espacio. Pero yo siempre trato de básicamente invitar al cuerpo del usuario. Es como mi forma más directa de hacerlo. Y casi como si fuera un ejercicio entre que danza y coreografía, en las que te echabas a ver video. Yo pude haber puesto varios muritos y con un videíto ahí para que tú también interactuabas con tus ojitos viendo, ¿no? Pero me parecía que era más interesante pensar en otros dispositivos para que tú te echaras en grupo, ¿no? Ponte, y pudieras consumir esos videos. Es una decisión que yo les propongo, ¿no? Pero depende de un poco del material, pues. Hay material que puedes interactuar visualmente, hay otro material que puedes ponerlos como en cajoneras. Depende del material. He hecho cosas que tú manipulas así o simplemente te metes, como es audio, te vas a meter en una cúpula. O sea, yo siempre trato de que tú interactúes más allá de lo retinal, digamos. Y de nuevo, mi estrategia ha sido no ponerte textos, no ponerte indicaciones, muchas, simplemente invitarte al cuerpo a participar en la sala de otra forma, de la forma como el museo te dice que no deberías participar. No te deberías sentar, ni echar, ni reír, ni saltar, ni gritar, ni... ¿Cómo te invito a hacer un poco eso? Para que tú también después de esa experiencia te vas a sentir como más relajada. O sea, te vas a sentir que ya no soy así como que... Yo siempre digo que parece como un banco o una iglesia. ¿Cómo rompes eso que parece un banco y una iglesia? Que tiene sentido porque es un patrimonio y tienes que resguardar los materiales y hay que cuidarlos. Pero ¿cómo hacer que participes de otra forma? Entonces yo siempre trato de que interactúes y de nuevo, invitar al cuerpo en diferentes posibilidades es la forma como
la forma más directa que tengo, y que no es nomás picar con el dedito, ¿no? Es que sea una cosa más corporal. Me trepo, me echo, me levanto, me voy a gatas, ¿no? Pero bueno, sí, como ustedes están en rollos de interacción, pues sí, está interesante revisar eso. También, por ejemplo, hay una nueva ola muy fuerte de museografía que involucra lo digital. Nosotros colaboramos con algunas oficinas que hacen digital y que ya me ha pasado, como en Banco de México, yo estoy exhibiendo monedas y billetes originales, pero habían 5 grupos que exhibían no objetos, todo era interactivo digital, ¿no? Y esa es una rama muy fuerte que está entrando en los museos, ¿no? Porque imagínate, eres una institución y no tienes colección, no quieres coleccionar, no quieres hacer un archivo, pero tienes un contenido que quieres hablar de algo, pues desarrollas unos inmersivos y unas líneas de tiempo que le picas. Entonces es un tema, lo digital está entrando bastante fuerte, no tanto en arte contemporáneo, porque de nuevo, los que hacen las obras son los artistas, pero en otros museos donde no hay obra, pues, y necesitan comunicar, ya no es un board impreso en vinil, es un LED que tú le tocas y te va haciendo diferentes interacciones. Entonces, es una rama de la museografía que está entrando muy fuerte también. Lo menciono porque puede relacionarse a lo que ustedes hacen un poco, ¿no? Muchas gracias. Hola, me llamo Víctor, mucho gusto en conocerte. Y me gustaría saber si tú tomas en cuenta retroalimentación por parte de los usuarios en las estructuras que tú creas. Pues sí, no de forma sistemática en realidad. No, como no trabajo tiempo completo en un museo, y sí sé que los museos, me imagino que este también lo hace como evaluaciones a posteriori, en donde evalúas el uso y el user experience que le dicen, ¿no? Pero como los míos son proyectos que terminan y suelen ser temporales, no he hecho, de forma sistemática no lo he hecho. Lo he hecho más como de qué te pareció o como respuestas más de uno a uno, pero no he hecho un análisis como más exhaustivo. Uno, porque suelen ser temporales, pero por ejemplo las de Banco de México, ahí sí podríamos tener una evaluación que seguro el museo la debe tener, que me podría decir, oye, esto funciona mejor que esto otro, ¿no? Y a la gente le gusta más esto que lo otro. Pero no lo he hecho de forma sistemática. Hola, me gustó mucho todos tus proyectos, se me hacen muy interesantes. Yo soy diseñadora de interiores y la verdad me quedé mucho con esta frase que dijiste como de la crítica a los espacios, de cómo nos hacen pues ir como robots, no tocar nada. Me parece que en todos tus proyectos veo esta apropiación del espacio, o sea, cómo tenemos que apropiarnos y ocupar el espacio que al final pues habitamos, ¿no? O que transitamos. Y me hizo mucho sentido con el inicio, o sea, cómo presentas a las personas y cómo pues su cuerpo ya es un territorio y es un espacio y quería saber si como que esto lo haces consciente, o sea, como si invitar a las personas a pues justo a habitar el espacio y apropiarse de él. Sí, pues como lo dices, o sea, me gusta lo que dijiste del cuerpo como el territorio, pues sí, ¿no? O sea, el cuerpo ya tiene contenido y aunque no hayan construido nada, ya está operativa la tienda, digamos. Pero sí, o sea, el trabajo mucho de lo que proponemos es esos vehículos ergonómicos para invitar a esas personas a participar, pues. Pero sí, o sea, lo tengo consciente desde el inicio, ¿no? La primera parte, realmente cuando se hizo esa investigación, yo no sabía qué estaba haciendo. Yo nomás sentía que tengo la necesidad de, por ejemplo, tomar cada individuo, porque sé que después voy a decantar en algo, pero no sabía qué iba a hacer, ¿eh? Y entonces empecé a hacer estos collages visuales, porque sentía que la ciudad se veía así. Y ya luego entendí un poco esta idea de que es un mueble que va creciendo y va haciendo ciudad, pues, y que empieza del cuerpo. Eso yo me di cuenta después. Se los digo nomás como proceso también de investigación de ustedes, de experimentación. Hay veces que no tengo muy claro por qué estoy haciendo esto, pero necesito hacerlo porque siento que para algo me va a servir. Y no es que si tú dices, si no puedo decir por qué, pues no lo voy a hacer, sino que hay algo ahí, una vena que te está empujando, que sientes que es un recurso que tú puedes después usarlo para algo. Esa es como una tesis que nunca hice tal vez, pero es un interés que siempre tuve, pues. Y también, de nuevo, la charla se llama ¿desde dónde y para quién hacer museografía?, ¿no? Porque era un poco como, pues no estamos en Holanda, no estamos en Dinamarca, entonces, ¿qué recursos
y qué imaginación y qué innovación y qué recursos se pueden usar que no sean los que, o sea, que sean oriundos de donde estamos. Y no todo tiene que ser hecho en, no sé, en tesontle y cerámica. Por ejemplo, estas alambrerías que yo tengo, que todavía sigo moviendo, era simplemente investigando, porque a mí me sorprendía que en los mercados ambulantes en Ciudad de México sí todos usan alambrería. En Lima no tanto, es de muchos tipos, es muy así, pero acá es como muy sistemático, porque es ligero, le llueve y no se daña, y hay muchos sistemas de colgarse. Y le dije, ah, claro, yo pongo una red acá y me cuelgo y no toco el piso, entonces no me meto en tanto rollo. O sea, yo cuelgo mi ropa aquí y no toco el piso y no tengo tantos problemas por las políticas del uso del suelo, ¿no? Y de ahí salió este trabajo con esta alambrería. Entonces yo creo que, nada, investigación, exploración y seguir un poco tu línea de interés, que a veces puede ser no tan clara. Y después tú, si te mantienes, puedes ir labrando como una práctica que le dé sentido a tus intereses y a tu investigación, ¿no? Pero sí, sí es algo que siempre lo menciono porque es algo como fundacional de los proyectos, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Agradecemos nuevamente muchísimo a Giacomo Castañola de Germen Studio por su presencia.